Welcome to, welcome. Bienvenido a un ejemplo más de factorar una suma o diferencia de cubos. Ya hemos revisado estas fórmulas, así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Tenemos 64x al sexto más 216 y al tercero. Esto es tan desafiante como lo consiguen. La razón por la que digo que es 64x hasta la sexta es un cubo perfecto, y también es 216 y para la tercera. Podemos escribir 64x al sexto como 4x al segundo levantado al tercero. Y también podemos escribir 216 y al tercero como 6 y levantados al tercer poder. Sin embargo, esto sería un error. Aviso de que 4 y 6 comparten un factor común de 2. Así que saltamos el primer paso de factorizar, que es factorar el mayor factor común de nuestro binomial. Y es importante que no olvidemos este primer paso, porque factoramos este binomial utilizando la fórmula de suma de cubos con un binomial escrito en este formulario no será factorizado correctamente. Así que comenzaremos factorando el factor común más grande de 64 y 216 de nuestro binomial, que no es una pregunta fácil. Para hacer esto, vamos a encontrar la factorización principal de 64 y 216. Entonces, para 64, podemos dividir esto en 8 por 8, y luego 8 es igual a 4 por 2 o 2 es primo, y por supuesto 4 es 2 por 2. Entonces, la principal factorización de 64 será 6 factores de 2. Y ahora para 216, comenzaremos con 2 por 108, 2 es primo. 108 is 2 por 54, 2 is prime. 54 sería 2 por 27, 2 hexasiemens prime. 27 sería 3 por 9. 3 hexasiemens prime y 9 es igual a 3 por 3, ambas de estas son primas. Entonces, para 216, tenemos 3 factores de 2 y 3 factores de 3. Y ahora podemos ver que los factores comunes serán 3 factores de 2. Así que comenzaremos factorando el GSF de 8 de nuestro binomial. Así que si hacemos esto, tendremos 8x. Si factoramos 8 de 64, podemos ver aquí, quedaremos con 8 y luego x de la sexta. Además, si factoramos 8 de 216, podemos ver que estamos dejados con 3 por 3 por 3 o 27 y al tercero. Ok, ahora desde aquí, mirando nuestro factor binomial, debemos reconocer que 8x de la sexta es un cubo perfecto y tanto 27 a la tercera. La razón 8x del sexto es un cubo perfecto porque si tenemos 2x al segundo levantado al tercero, esto será 8x al sexto. Y 27 y para el tercer es un cubo perfecto porque si hemos subido 3 y al tercer poder, esto es igual a 27 y al tercer. Mirando nuestro binomial escrito en este formulario que refiere nuestra fórmula, esto nos ayuda a reconocer que a igual 2x cuadrado y b igual 3y. Así que nuestra suma de cubos factorará en un binomial y un trinomial. Así también tendremos este factor adicional de 8, y tendremos un tiempo binomial un trinomial. Nuestro factor binomial va a ser a más b, que en este caso debe ser 2x cuadrados más 3y. El primer término en el factor trinomial es a cuadrado. Entonces, si a igual 2x cuadrado, a cuadrado sería igual 2x al segundo cuadrado. Que sería 4x al cuarto, a xb bien, a, otra vez, igual 2x cuadrados, y b igual 3y. Así que a xb sería 6x cuadrado y luego tenemos más b cuadrado. Entonces, si b igual 3y, b cuadrado sería igual 3y al segundo, que sería 9y al segundo.
y ahora nuestra expresión se fabrica completamente. Recuerde cuando aplique la suma o diferencia de la fórmula de cubos, este trinomial no será factorable. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.